Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es viernes ya, 29 de agosto, despierta la bolsa y Ángeles Lozano lo hace en rojo, con descensos. Con descensos ahora del 0,24%, 15.035 puntos para el IBEX 35. Cerramos una semana que va a ser negativa para el selectivo español. Recordemos que de lunes a miércoles las ventas fueron protagonistas, ayer subidas suaves y hoy de nuevo comenzamos con caídas. Protagonistas del día, nuevamente los bancos están encabezando los descensos. Bankinter se deja un 0,94, por detrás el Sabadell, que pierde un 0,86%. Hoy reparte entre sus 200.000 accionistas el primero de los 3 dividendos, habitualmente pagados, con cargo a los resultados de 2025. Es de 0,07 euros por acción. En total desembolsa 370 millones de euros. Eso obliga a que BBVA modifique la ecuación de canje en la OPA lanzada sobre la entidad. Unicaja está bajando un 0,6% y entre los que suben tenemos a Merlin Properties, que gana un 0,55%. Ha completado una emisión de bonos verdes por importe de 550 millones de euros. Grifols avanza un 0,3 y Acerinox sube un 0,2. Como ven, las ganancias son muy suaves entre los componentes del selectivo, que se mueven en positivo. Dentro del mercado continuo, Adolfo Domínguez pierde prácticamente un 3, Sercro se deja un 2,5% y Niesa Valores retrocede un 2,33. Entre los que suben, Media for Europe arriba un 5,5, supera los 3 euros por acción en 3,03. General de Alquiler de Maquinaria gana, avanza un 2% y Clínica Baviera sube un 1,31. Prima de riesgo en 60 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 en el 3,29%. Apertura de las bolsas en Europa, también en rojo, Eva. Pues en la fotografía de la sesión en este viernes se inunda de números rojos los parques del viejo continente. París, tras esos datos de crecimiento de 3 décimas en el PIB y ese dato de inflación que hemos comunicado también, retrocede un 0,27%. El tiempo real de Frankfurt introduce una caída del 0,21% y el Eurostock dejándose el 0,24%. Hoy una jornada donde vemos cómo el protagonismo se está escribiendo precisamente con la lectura de lo que son los movimientos más destacados a esta hora, y vemos cómo es el sector bancario quien sube en el Eurostock 50 y tenemos, al Eni, la petrolera italiana, 0,38% de subida, y ASML Holding del sector de semiconductores subiendo, seguido de Bayer, que avanza al 0,32%. Del sector energético, Schneider Electric pierde el 1,17% y Pernod Ricard, que pierde el punto porcentual. Todo esto en una mañana donde, si nos fijamos en París, los títulos más destacados están escribiéndose con lo que es el sector defensa, encabezando las subidas. Tenemos a Dassault Systèmes subiendo un 0,56%, Legrand 0,34%, mientras que vemos a Thales con avances más moderados del 0,15%, mientras que por el lado de los recortes tenemos a Microelectronics, que retrocede el 1,20%, y como decíamos, Pernod Ricard, que cae el 0,96%. Importante esta mañana hacer la parada en lo que son los títulos de Rémy Cointreau, que ha presentado esos resultados que señala como eleva sus perspectivas ante un menor impacto de aranceles, y se convierte así en uno de los protagonistas. En Frankfurt lo que vemos es al sector defensa, como decimos, encabezar las subidas. Rheinmetall 1,31%. Hoy reunión de ministros de defensa informal en la Unión Europea y vemos a Fresenius subir el 0,41%. Por el lado de los recortes, tecnología, semiconductores, SAP 0,91% a la baja, Infineon Technologies, que pierde 0,84%. En Europa, importante hoy, inflación y PIB en Francia e inflación en España, que acabamos de conocer, Rubén Gil. El dato adelantado del INE del mes de agosto se mantiene estable en inflación sin cambios en el 2,7%. Es la misma tasa registrada en el mes de julio, pero ojo a la inflación subyacente, que en este caso sí repunta una décima en agosto hasta el 2,1%.
2,4%. Estaríamos ante la tasa de IPC subyacente más alta desde el mes de abril. Ese 2,7% de inflación, según el dato adelantado por el INE, en el mes de agosto, vemos en cuanto a los componentes de la cesta de la compra, como son las gasolinas, las que tiran al alza de ese dato, porque los precios bajan menos de lo que bajaron en el mes de agosto del año pasado, y vemos como los alimentos y la luz son los que tiran a la baja. Alimentos porque bajan más de lo que bajaron en agosto del año 2024, y la luz porque sube este mes de agosto, pero sube menos de lo que hizo en el mes de agosto del año 2024. Así que esa es la cifra, inflación que se mantiene estable en el 2,7% en España, según el dato adelantado por el INE. Ojo, la subyacente repunta una décima, se sitúa en el 2,4% en tasa interanual. Y en este escenario, sin lugar a dudas, tenemos que seguir viendo lo que está dibujando en los mercados. Los futuros de Wall Street hoy a la espera de ese dato del PCE, el dato deflactor favorito para Jerome Powell, están dibujando una apertura con recortes moderados antes de irse de puente. El lunes es fiesta, día del trabajo, y por lo tanto hoy los americanos van a cerrar el mes de agosto. Retrocesos en un S&P 500 que ha batido marcas al cerrar en la jornada de ayer por encima de los 6.500 puntos por primera vez, y viendo en futuros también como los futuros del Nasdaq ceden un 0,16%. Importante también lo que ha pasado en Asia en una mañana donde, después de haber conocido un dato de empleo en el 2,3% en Japón, o lo que ha sido esa producción industrial negativa, el índice Nikkei ha caído un 0,26% hasta los 42.718 puntos. El Hansen de Hong Kong ha subido el 0,97%, y clave, sin lugar a dudas, también las noticias de última hora que han llegado por parte del regulador del mercado en China, que ha aprobado la nueva empresa conjunta de Nissan China con Dongfeng Motor, y que se ha convertido en noticia de última hora. Normal, porque cuando cuentas con todo lo que te gusta y los mejores servicios, volver al cole es todo un gustazo. Por eso en El Corte Inglés hemos preparado las mejores ofertas en mochilas y papelería para que empieces este curso con ganas. Por ejemplo, 3x2 en marcas de escritura como Bic, Tipex, Stantler, Stabilo o Pilot. También un 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papelería como Imedio, Pritposit y Scott. O también con la colección de mochilas Munich, exclusiva de El Corte Inglés, desde 24,95 €. O las mochilas Pepe Jeans por 55 € y las Milán por 39,95 €. Y si quieres que ya vaya todo sobre ruedas, la mochila adaptable a carro de Safta por 29,95 €. Y además consigue un 10% de regalo para próximas compras en moda, papelería, mochilas, electrónica y mucho más, para canjear hasta el 12 de octubre. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. La vuelta al cole me gusta un montón. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Europa ha despertado con descensos muy suaves. El IBEX 35 pierde un 0,25% y el Eurostock 50 un 0,12%. Protagonistas son los datos de inflación. Hemos conocido ya cifra en Francia, también en España. La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto, pero la subyacente ha repuntado un poquito, una décima. Y ojo, porque esta tarde la tendremos en Estados Unidos. Hemos hablado con Juan Ignacio Crespo, asesor estadística del Estado, y nos ha contado que la inflación está aguantando mucho mejor a pesar de la guerra arancelaria. Con la idea de los aranceles planeando sobre nosotros desde que Trump ganó las elecciones presidenciales por segunda vez, lo que esperaba todo el mundo es que una inflación que se disparara tremendamente, ¿no? Y por ahora lo que está sucediendo es un poco lo contrario. Es bastante pronto para tener claro por dónde van a ir las cosas, o sea, para tener una total seguridad, pero yo diría que está comportándose bastante mejor de lo que hubiéramos esperado hace 8 o 10 meses, ¿no?
Lo que sí se palpa es cierta presión a la renta fija, sobre todo en la gala, en la francesa. El 10 años se coloca en el 3,47% frente al bono alemán a 10 años que ofrece una rentabilidad del 2,69%. Juan Ignacio Crespo nos ha contado que ante la delicada situación política en Francia, no cree que los mercados sufran mucho más esa incertidumbre, la caída del posible gobierno. Desde luego Francia no está en una situación buena, pero a veces se exagera mucho con el tema de la deuda francesa, como se exagera con la deuda americana. Hay que pensar que la deuda americana, que todo el mundo sabe que ha alcanzado los 37 billones, o sea, 37 trillones de dólares, pero poca gente se fija en que de esos 37 hay 7 o 8 que están en las carteras de entidades públicas de Estados Unidos, lo que deja la deuda neta, digamos, en 30 billones. Hoy termina agosto para los mercados financieros, comenzará el próximo lunes y septiembre va a ser un mes importante en cuanto a bancos centrales. Cita el 11 con el Banco Central Europeo, lo más probable es que no baje tipos de interés, y el 17 con la Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí sí que se espera recorte de tipos en un entorno de presión de Trump sobre Powell. De ello hemos hablado con Félix González de Capitales Familiar EAFI. Hay mucha presión por todos los lados ahora mismo, no solo política, sino también macroeconómica y empresarial en favor de esa bajada de tipos. Yo creo que 1/4 de punto está prácticamente asegurado, salvo que el dato, por ejemplo, del deflactor del consumo que se va a publicar hoy, o los datos de inflación. El IPC del mes de agosto se publica precisamente el día 11 de septiembre, solo 5 o 6 días antes de la reunión de la Reserva Federal, y nos quedan también algunos datos de empleo significativos antes de la reunión de la FED. Pero salvo que alguno de esos datos sea muy, muy malo, incluso un dato malo no sería suficiente para hacer descarrilar esta bajada de tipos de 1/4 de punto que el mercado desde hace semanas viene dando por seguro. Todas las plazas del viejo continente están en rojo, menos Frankfurt, que rebota de forma muy tímida, un 0,02%. IBEX 35, 15.028 puntos, con otra vez BBVA y Banco Sabadell en el punto de mira. Efectivamente, el Sabadell, que está cayendo un 0,43%, cotiza en 3,24 euros, y el BBVA, que también baja pero moderadamente, un 0,16 en 15,53. Lo peor en el sector para el Santander, que retrocede un 0,6. Hoy Sabadell reparte entre sus 200.000 accionistas el primero de los 3 dividendos, cuando habitualmente ha pagado 2 con cargo a los resultados de 2025. Este abono forma parte de esos 6.300 millones de euros que ha prometido a su base inversora en 3 años para disuadirles de que acudan a la OPA lanzada por BBVA, cuyo periodo de canje se abrirá a principios de septiembre. Hoy se paga 0,07 euros por acción. En total se desembolsan 370 millones. Y BBVA procede a ajustar por tercera vez la ecuación de canje desde que presentó la OPA para descontar el pago de este dividendo. Pasa a ofertar una acción de BBVA más 0,7 euros en metálico por cada 5,54 títulos de Sabadell. Recordemos que el BBVA se comprometió a pagar en metálico el importe de los dividendos que ha ido anunciando en los 15 meses que llevamos de OPA el BBVA. Es la noticia de la mañana, y vamos a mirar también a los que están subiendo dentro del IBEX 35, poquitos y además con avances suaves. Grifols sube un 0,6, Acerinox e Indra ganando en torno a medio punto porcentual. En Europa, lo importante, ¿dónde lo tienes este viernes, Eva? Bueno, pues ahí vemos como los números de los índices, como decías, se cubren de dudas a esta hora. Retrocesos timidísimos que vemos también en el CAC 40 parisino y en el DAX, y viendo cómo en lo que está marcando los principales movimientos destaca mucho el comportamiento de los sectores protagonistas. En el Eurostock 50 es Pernod Ricard quien retrocede un 0,96%, mientras que hemos estado viendo directamente lo que han sido los resultados y la advertencia de lo que ha sido Rémy Cointreau, que tras elevar perspectivas está subiendo un 1,38% esta mañana, y centrando la atención después de haber señalado que va a sufrir menos impacto por el golpe arancelario, algo que sopesan y mucho las compañías, y en un escenario donde, por cierto, BNP Paribas Asset Management acaba de decir que las expectativas de beneficios en Europa podrían comenzar a estabilizarse. Hoy lo que sí vemos es como el sector defensa vuelve a ganar protagonismo,
Y vemos cómo en París Dassault Systems sube el 1,19%, es el claro protagonista de la sesión, seguido de Thales 0,71%, y donde en Alemania, viendo los títulos que mejor se comporta, está Rheinmetall con subidas del 2,47% en un escenario donde se reúnen los ministros de defensa europeos, reunión en Bruselas, donde se están enfriando además las expectativas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Importante también ver esta mañana entre los protagonistas que escriben la crónica del día compañías como Orange, que está subiendo moderadamente después de haber anunciado que ha ido al mercado de bonos a por 900 millones de euros, buscando las compañías ese capital en el mercado. E importante también en ese escenario ver compañías en la bolsa de París como es Vinci, con timidísimas caídas, que ha anunciado un aumento del 1% en el tráfico de autopistas en julio. Y clave también lo que hemos visto en Brunello Cucinelli, que ha anunciado un aumento del 8,8% en su beneficio operativo en el primer semestre, gracias al crecimiento de 2 dígitos en los ingresos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Visita Faunia para conocer muy cerca animales únicos y explorar sus ecosistemas fascinantes. ¿Hay un mejor plan en familia? Disfruta de esta experiencia con tu entrada desde 16,90 € en faunia.es. Radio Intereconomía, la radio de los negocios. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El cielo de Madrid te espera en Inhala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inhalaterraza.com. Inversión y finanzas en tus manos. Ignacio Cantos, director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, lo primero, tenemos datos de inflación. Hoy va a ser la protagonista esta tarde en Estados Unidos, pero hoy hemos tenido IPC en España, se mantiene en el 2,7% en agosto, sube la subyacente, e IPC también en Francia. ¿Tu valoración de estas cifras de precios? Bueno, yo creo que es verdad que la inflación en España está algo más elevada que en el resto de Europa, pero la inflación parece que no es ahora un punto que le esté preocupando demasiado al Banco Central Europeo, que por otro lado recordemos que ya ha hecho su trabajo de bajar los tipos, con lo cual ahora mismo la inflación es un dato que preocupa más, digamos, al bolsillo de las familias
que seguramente a la economía en general, porque no parece que vaya a tener consecuencias en cuanto a tipos de interés o política monetaria como tal, ¿no? Con lo cual yo creo que es un poco non-event en el sentido ese, ¿no? Y luego tenemos datos de crecimiento económico en Francia. Christine Lagarde dijo ya a finales de este verano que estaba preocupada por una posible ralentización del crecimiento de la recta final de año por el tema arancelario. ¿Se palpa ya hoy, por ejemplo, en ese PIB en Francia? Bueno, la verdad es que en ese sentido es probable que sí veamos alguna consecuencia en la parte final del año. Yo creo que por eso esa bajada de aranceles a los productos americanos, para que sea Estados Unidos la que baje también en industrias tan significativas para Europa como la del automóvil, ¿no? Que pasen del 27,2% al 15% otra vez esos aranceles y, por tanto, los coches europeos sean más competitivos en una industria que, insisto, importa bastante, ¿no? Por lo demás, las bolsas, hazme balance de lo que ha sido este mes de agosto, que estamos a punto de finiquitar, y cómo las ves de cara a la nueva temporada, a la recta final de año. Bueno, yo creo que este mes de agosto ha sido en general positivo, más para los países, digamos, del sur, España e Italia, con rentabilidades en torno al 3-4%. La propia bolsa americana tiene rentabilidades en torno al 2-3%. Es verdad que en euros algo menos, porque el euro se ha vuelto a fortalecer frente al dólar. Y los lastres, por decir así, un poco del mes han sido Alemania, por un lado, y Francia por otro, ¿no? La moción de confianza presentada por Bayrou para principios de septiembre está aumentando los spreads de la deuda francesa, y eso está preocupando especialmente para el sector bancario francés, y puede ser un tema que seguramente tratemos de manera intensa y repetida la próxima semana, ¿no? Antes de esa moción de confianza, que es, si no me equivoco, el día 8, o sea, primeros de la segunda semana de septiembre, ¿no? Alemania, bueno, pues también Alemania, pues problemas, precisamente dudas con el tema arancelario, los automóviles, etcétera, y ese sector industrial que ha pesado algo más en los resultados de este agosto, ¿no? Con lo cual, buen mes en general para las bolsas, pero algo mejor para, digamos, los países del sur, los antes tan denostados, y peor para los países más centrales, ¿no? Hablábamos de Francia. ¿Tú crees que si cae el gobierno no consigue salir adelante esa moción de confianza, entonces la prima de riesgo en Francia podría superar los 100 puntos básicos? ¿Va a haber mucha más tensión en bolsa y en bonos? Pues yo creo que sí, porque al final lo que está planteando Bayrou es que Francia tiene un problema claro de gasto, de Estado, y no hay unos ingresos fáciles para compensar todo ese gasto, ¿no? Y que probablemente esa estructura del Estado tiene que hacerse más pequeña, y eso es algo que siempre Francia ha sido muy sensible. Ha habido mucha protesta social, etcétera, ¿no? Entonces parece que por tacticismo electoral, si quieres, seguramente nadie va a apoyar, con lo cual el gobierno va a caer. Sería el quinto o el sexto presidente o primer ministro que tendría que nombrar Macron en los últimos 2 años, y eso pues o nos conduce a nuevas elecciones legislativas, o incluso, esperamos, eso lo descartamos algo más, que Macron pueda convocar, que no sé si lo puede hacer, eso no estoy seguro, elecciones a la presidencia, ¿no? Por otro lado, pues toda esta incertidumbre sabemos que cotiza con una Francia con un 114 de deuda sobre el PIB, sabemos que la incertidumbre cotiza a la baja, y a mí no me extrañaría, viendo hoy los tipos, ya casi la deuda francesa a 10 años paga más que la italiana. ¿Cómo íbamos a esperar eso hace probablemente un año y medio, ¿no? Pues no descartaría que suceda tanto la prima 100 como que la deuda francesa adelante la deuda italiana o de más rentabilidad. Oye, y en cuanto al efecto de los aranceles en las cuentas de las compañías, porque ya estamos viendo como algunas están diciendo que las ventas se resienten debido al tema arancelario, y hay otras que dicen todo lo contrario, que no, que los beneficios aguantan, resisten, y que las ventas siguen intactas, y que son ellas las que han asumido el coste, ese coste arancelario, que todavía no lo han trasladado al cliente final. ¿Cómo estás viendo las compañías y ese efecto arancelario inflacionista?
Bueno, pues un poco como comentabas, ¿no? El efecto está siendo un poco asimétrico. En un estudio que hemos visto, efectivamente, el traslado al consumidor todavía es pequeño. Se supone que en los próximos trimestres irá aumentando esa parte que asume el consumidor e irá bajando la que está asumiendo la empresa, con lo cual podría incluso mejorar los márgenes en algunos casos sobre los trimestres anteriores. Y la verdad es que, bueno, pues todavía no estamos viendo efectivamente un gran efecto. Hay que recordar otra cosa que va a ser importante para este tercer y cuarto trimestre, que es el efecto dólar en algunas compañías que vendan mucho en Estados Unidos, ¿no? Hay que recordar que el tercer trimestre del año 2024 el dólar es cuando estuvo en esos mínimos cerca de 1,02. Entonces, la diferencia ahora sí se va por encima del 10%, que aunque hayamos visto subir mucho al euro y bajar al dólar en el primer y segundo semestre, ahí la diferencia era menor, donde el efecto divisa va a ser más grande sería en el tercer y cuarto trimestre, ¿no? Y ahí probablemente para las cuentas de algunas empresas exportadoras europeas pues sí se puede ver algo más ese efecto. Hoy estamos viendo que está subiendo mucho el sector de la defensa. ¿Sector defensa debe ser ya estructural en las carteras? ¿Tú crees que debido al nuevo orden económico mundial y político, defensa va a brillar de forma sostenida en el tiempo en las carteras? ¿Cómo seleccionar bien? ¿Dónde hay buenas valoraciones? Bueno, ese probablemente, ese último punto es el gran problema, ¿no? Defensa va a ser un sector estructural, defensa ha sido un sector muy denostado, todo temas de SG, etcétera, durante muchos años. Evidentemente parece que se puede convertir en un sector estructural, entre otras cosas porque Europa ha decidido tomarse más en serio su autodefensa y por tanto, pues como hemos visto, van a aumentar los presupuestos de defensa de todos los países, ¿no? Entonces, evidentemente el gasto va a ser mayor. ¿Problema? Pues dos. Primero, el sector está poco representado en los mercados. A día de hoy no hay muchas empresas y menos empresas cotizadas. Es verdad que tampoco se compra tanto a empresas europeas, ¿no? Muchos de los productos son de empresas americanas, de empresas israelíes, etcétera, ¿no? Y luego el tema de las valoraciones. Hemos visto que han llegado a valoraciones elevadísimas con unas revalorizaciones tremendas las pocas empresas que cotizan. Entonces, es verdad que aunque se vaya a gastar mucho, estamos ya suponiendo los ingresos no ya del año que viene, sino probablemente de 2 o 3 más allá. Y claro, eso, por otro lado, es mucho suponer. De hecho, esta recuperación de estos últimos días de agosto ha hecho que compensen el mes de agosto, que para defensa precisamente estaba siendo un mes flojo, ¿no? Pero el recrudecimiento de la guerra en Ucrania, estos últimos bombardeos, pues ha hecho que se recuerde que va a ser un sector importante. ¿Están funcionando mejor los valores de crecimiento o los valores de valor? Bueno, yo creo que está habiendo un cierto equilibrio. Es verdad que hemos considerado el sector financiero value y ha sido de los sectores que mejor lo ha hecho y por eso la bolsa española lo está haciendo bastante bien, ¿no? Y el crecimiento se ha quedado un poco más estancado, aunque, bueno, pues también sabemos que los sectores varían un poco en función de algunas características, ¿no? Yo creo que el value este año en Europa, que además se había quedado más atrasado, lo está haciendo algo mejor. En Estados Unidos yo creo que la respuesta es más mixta. Lo que está ganando en cuanto al tema factorial probablemente es el momentum. Uh-huh. Y luego ya un par de cositas más. ¿Grandes o pequeños valores que están funcionando mejor y que puede funcionar mejor en la recta final de este año? Bueno, nosotros estamos viendo que este año los pequeños valores, al haber subido ya algo más los grandes, no lo están haciendo mal. Los fondos de pequeñas compañías pues tienen unas revalorizaciones bastante interesantes. Es verdad que los fondos de bolsa también, ¿no? Pero los fondos de pequeñas compañías que estaban con unas valoraciones incluso bastante más atractivas, y sabemos que muchas veces esas pequeñas compañías, su nivel de endeudamiento es menor que el de las grandes, al menos aquí en Europa, ¿no? Con lo cual, yo creo que habría que darles un vistazo, pero es verdad que con ese porcentaje tan importante de las inversiones globales que tiene Estados Unidos, precisamente estas compañías pequeñas, casi en todos los mercados, se han quedado muy atrás, ¿no? Entonces veremos si se vuelve a globalizar, saliendo un poco de Estados Unidos la inversión, eso podría favorecer mucho a este tipo de compañías. Hoy aquí en España, BBVA Sabadell
¿Terminará BBVA mejorando el precio de la OPA sobre Sabadell para conseguir que los accionistas digan que sí? Bueno, desde luego, yo creo que esto casi es de perogrullo, ¿no? Si no lo hace, desde luego, económicamente, muy poco inversor debería ir a esa operación porque no tiene sentido económico perder dinero con un canje que ahora mismo está un 10% abajo, ¿no? Aproximadamente. Entonces, al menos ese 10% para que puedas empezar a pensártelo, pero probablemente tendría que ser más y habría que ver cómo reacciona entonces la acción de BBV y creo que no sería de manera positiva. Ignacio Cantos, desde ATL Capital. Gracias, cuídate, que tengas buen fin de semana. Gracias a vosotros. Adiós. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Porque además con el Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con nuestro espacio de consultas 915 33 18 51. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Y tiene también el canal de YouTube de Radio Intereconomía para ver los gráficos que Roberto Moro, analista de Apta Negocios, nos va a ir mostrando en los próximos minutos. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Roberto, muy buenos días. No te escuchamos, no sé si tienes quizás el mute, quítalo y vamos a intentar que el sonido tire. Bueno, IBEX 35, 15.017 puntos, recorta un 0,36%. Eurostoxx 50 también en negativo, con caídas del 0,32% hasta los 5.379 puntos. Roberto, buenos días. Hola, muy buenos días, no le escuchamos, seguimos sin escuchar a Roberto, debes de tener el mute, no sé qué ocurre, pero bueno, me voy a poner a cantar uno de estos días, aunque bueno, entonces sí, además de bajar las temperaturas, empezaría a caer tormenta, porque a mí, pues no, esto de cantar no se me ha dado nunca nada bien. Bueno, que les digo, estamos viendo muy importante estos días el comportamiento de la renta fija. El 10 años alemán lo tenemos en el 2,69% y el 10 años francés en el 3,47%. Este mes de septiembre veremos cómo la prima de riesgo se amplía a los 100 puntos básicos. Italia 3,57% el 10 años. Reino Unido 4,7% y en Estados Unidos al 10 años está en el 4,20%. El mercado descuenta una bajada de tipos allí en Estados Unidos y hoy, muy importante, ese deflactor, ese gasto de consumo personal. Roberto, bueno, buenos días. Sí, hola, buenos días. Hola. ¿Se me oye ahora? Sí, ahora muy bien. Oye, el IBEX lo tengo en 15.014 puntos. Si perfora los 15.000, ¿cuál sería el próximo suelo? En principio, ni siquiera los 15.000. ¿Se acuerda de aquello que decíamos hace años de su nivel psicológico? La verdad es que no. En su momento no significó una resistencia, tampoco significa un soporte ahora mismo, ¿no? La verdad es que está cayendo mínimamente el IBEX, como todos los índices, a excepción probablemente del Russell 2000, y en ningún momento ninguno de ellos ha ido a buscar niveles de proporcionalidad de Fibonacci en la corrección, si es que a esto se le puede llamar corrección. Por lo tanto, a mí no me parece en absoluto peligroso. Cuando en el caso del IBEX
habría que poner las orejas tiesas, pues probablemente por debajo de 14.300 puntos. Mientras tanto, yo creo que seguimos en el mismo escenario. Lo que pasa es que, bueno, en las últimas jornadas, ese estado de euforia permanente en el que nos encontrábamos, pues está siendo matizado, desde luego, en el cortito plazo, porque el de medio y largo sigue incólume y, a mi entender, con una exuberancia irracional, ¿no? Pero no está sucediendo nada, y además el más ilustrativo probablemente de eso es el DAX, que desde mediados de mayo está metido en un lateral de un rango relativamente estrecho y no hace absolutamente nada. Y recordemos que está a poco menos de un 2% de máximos históricos, ¿no? Así que aquí en principio no sucede nada. Creíamos que a lo mejor los resultados de Nvidia iban a suponer algún cambio de nada. No hay nada que tumbe a un mercado ávido de que la fiesta continúe. Mira, empiezan a llegar las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Visión Canaria dice: ¿cómo ve el analista Telefónica? Gracias. Telefónica. Con demasiadas dudas, ¿no? En cuanto tiene oportunidad, vuelve a caer por debajo de niveles importantes, niveles que además en su momento tanto le costó superar. Hay dentro del sector en Europa, de las grandes telecos, hay títulos con mejor proyección técnica que Telefónica, ¿no? Telefónica era muy bueno por encima de 4,70, de hecho llegó a irse a 4,90, pero la enorme caída, la enorme corrección del día 21, pues ha hecho que vuelva a meterse por debajo del primero de los soportes, y parece que camino de aquel soporte que tanto le costó conseguir romper, que es la zona de 4,40. Así que ahora mismo no... hombre, quienes estén dentro, a lo mejor merece la pena permanecer, sobre todo mientras esté por encima de 4,40, pero no veo ningún motivo para comprar ahora mismo. Mira, Javier Domínguez dice: hola, buenos días, señor Roberto. ¿Cómo ve la entrada en Logista en estos momentos para el largo plazo o esperar más adelante? ¿Logista te gusta o no? Sí, para mí el largo plazo siempre ha sido un misterio. En estos años incluso, en que estamos moviéndonos de manera permanente todos los índices en máximos históricos, pues incluso más misterioso, ¿no? De hecho, me parece inaudito que continúen haciéndolo tan bien. Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo nuestra única misión como analistas es tratar de detectar en todo momento la tendencia correcta, y esta es eminentemente alcista, y eso, pues como es innegable, hay que actuar en consecuencia. Pero en el largo plazo, pues ahora mismo en el medio plazo, y estamos hablando desde el mes de abril, Logista está metido en un lateral enorme entre 30,60 y 26,50. Tiene que salir de ahí. Y lo que nos ha puesto de manifiesto en el corto plazo es que de nuevo ha fracasado ante la enorme resistencia que tiene en la zona de 28,60, y si hace lo que en la anterior ocasión, puede ir a buscar esa base de ese rango en 26,50, ¿no? No le veo expectativas razonablemente alcistas en el momento actual, pero tampoco parece excesivamente peligroso, como no lo está haciendo prácticamente ningún título de los que componen los índices, por mor de lo que hemos comentado al principio. Mira, César también, ¿cree don Roberto que es buen momento para invertir en empresas de tecnología? Gracias. Yo creo que no. Me imagino que se referirá sobre todo a las grandes del mercado americano, y si ahora mismo tuviera que decantarme por alguna de ellas sería por Alphabet, que ayer marcó un nuevo máximo histórico, pero todo esto sucede con unos índices americanos
evidentemente alcistas de medio y largo plazo, pero más dubitativos en el corto, ¿no? Pero sí, el único que me transmite alguna sensación de compra en el momento actual es Alphabet, ¿no? Al fin y al cabo ha conseguido algo que no han hecho los índices de tecnológicas, ¿no? Ni el de semiconductores de Filadelfia, ni el Nasdaq 100. Nvidia también tiene buen aspecto, pero me provoca más sensación de volatilidad y de riesgo que el propio Alphabet. Muy bien. Voy con más oyentes. 609 22 47 16. Buenos días. Le quería preguntar al analista por Palantir y Supermicro. Estoy en las dos con algo de pérdidas y quería saber qué piensa él sobre la evolución de estas dos compañías. Muchas gracias, buenos días y enhorabuena por su programa. Bueno, ya lo has escuchado, Palantir y Supermicro. ¿Cómo ves estas dos compañías en bolsa? Yo creo que Palantir en el corto plazo ya ha dado todo lo que tenía que dar, ¿no? Quiso construir un nuevo impulso alcista por encima de donde cerró ayer, la zona de 158 aproximadamente. Se quedó a medio camino de conseguirlo, llegó incluso a 190 y desde ahí está perdiendo piano, pero está perdiendo zonas de soporte. Yo diría que el único o el último nivel que permite mantenerlo en cartera es 144.80. Mientras esté por encima, quienes estén, yo creo que no, tampoco tiene un aspecto excesivamente peligroso, ¿no? Pero desde luego no parece una opción grata para comprar en el momento actual. Vale. Era Palantir y Supermicro, las dos. Supermicro. Supermicro, era la otra, que también lo preguntaba el oyente. A ver si lo encuentras y vamos con ello. No, si no le importa que me lo envíe a rmorobolsa@gmail.com y le contesto desde ahí porque así a bote pronto no me lo da el sistema. Vale, voy ahora con Rubén. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿de dónde llama Rubén? Pues desde Barcelona. Dígame usted. Pues vamos a ver. Quería preguntarle a Roberto. Estoy en dos valores que son el Commerzbank americano, alemán, y después entre otros, y en España en ACS. A ver, los dos han subido muchísimo y parece que están como dando señales de que, de que están un poco agotados y parece que van corrigiendo. Estoy en ellos, estoy con muy buenas plusvalías. Y la pregunta, no soy ningún trader, sino que es más bien medio placista. Entonces preguntarle a Roberto si fuera él, si realmente recogería beneficios y esperaría pues tiempos mejores, o bien si las mantendría. Muy bien. Y luego, si le da tiempo, y me dice cómo vería una entrada en ASML Holdings, que parece que haga un poco de capa caída, pero bueno, es una empresa que es importante. A ver qué le parece. Muy bien, gracias, muy amable. A ver, Roberto, muy interesante. Pues, de manera más o menos rápida, yo creo que es indudable que viene cayendo. Commerzbank llegó a hacer máximos hace menos de 2 semanas en 38 y ya lo tenemos en 32.25, es decir, la secuencia que trae es fea, pero que solo empaña el desarrollo del corto plazo. El medio y largo sigue siendo brutalmente alcista, ¿no? Para mí el nivel clave es la zona de 30.90 y dado que se lo puede permitir por los abultados beneficios que nos transmite, que tiene nuestro oyente, yo sí pondría ese nivel como de stop. Por debajo, pues es que probablemente empezaría a buscar algún nivel de corrección proporcional a toda la subida que comenzó a principios del mes de abril y ya estamos hablando entonces de otra cosa, ¿no? Así que 30.90, ahí pondría yo el stop.
Ya. En el caso de ACS, que nos comenta que también las tiene con beneficios más que aparentes, pues lo mismo, tratar de poner un stop apropiado. Para mí ese es 62.90 y mientras aguante por encima es uno de los títulos que además lo sigue haciendo exageradamente bien, ¿no? Así que merece la pena, yo creo, seguir manteniendo pese a ¿no? Pues estos retrocesos que tiene de manera recurrente. Y en cuanto a SML, entiendo que será en el mercado europeo. Sí, decía para entrar, para comprar. Sí, no, pero bueno, que hay muchísimos inversores que lo hacen directamente en el mercado americano. A ver, ahora mismo se está peleando con la media móvil de 200 sesiones y tratando de superar la primera resistencia importante que tiene en la zona de 647, 648, ahora mismo está en 652. Para mí, el único nivel que permite, cuya superación permite pensar en incorporarnos desde el lado comprador es romper por encima de 706. Mientras tanto, me parece muy bien que esté vigilante de este título, pero en el momento actual es que además está a medio camino entre esos 706 y el soporte que nos ha dejado también hace 3-4 semanas en 590, lo que dificulta y mucho la adopción de una estrategia fiable en el momento actual y sobre todo el establecimiento de un stop loss coherente. Mira, otro de los oyentes dice, ¿me puede analizar por favor Nike? No dice si está dentro o para comprar Nike. Bueno, si recuerda, hace ya semanas que hablamos de Nike, pues concretamente cuando fue capaz de cerrar el tremendo hueco bajista que había dejado en su momento, estamos hablando de por encima de 64,80, 65, y ya lo tenemos en 77, ¿no? En el corto plazo, yo creo que ha corrido demasiado, y aun cuando siga haciéndolo, en breve se va a enfrentar a una resistencia enorme, porque fue el origen de la última gran caída del mercado. Estamos hablando de la zona de 82,60. Yo creo que para incorporarnos en este momento me parece que llegamos un poco tarde, pero para permanecer porque pueda perfectamente buscar ese nivel, sí, ¿por qué no? Hay alguna resistencia intermedia cuya superación nos haría pensar que efectivamente como mínimo va a esos 82,60 y esa resistencia en la zona de 80. Buen aspecto, pero sobre todo para mantener, no para incorporarnos en este momento. Muy bien, voy con otra nota de voz. Hola, buenos días, enhorabuena por el programa y muchas gracias por su ayuda. La pregunta para el analista es por el valor Mapfre. ¿Cómo lo ve en el corto plazo? 3-4 semanas, un mes. Si supera el 3,88 es señal de entrada. Si sigue estando en sobrecompra. De su soporte más relevante y sobre todo siempre me ronda en la cabeza si Mapfre es una compañía opable o no. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy interesante. Piden una radiografía completa de Mapfre. Le falta con el ADN. Bueno, ¿qué te parece Mapfre? ¿Cómo lo ves? ¿Es opable? Mejor trasladarle esa pregunta a un analista fundamental. Más fundamental, ya. Yo no tengo demasiados datos para opinar con una cierta solvencia. A ver, a mí Mapfre me gusta mucho. Dentro del mercado español es probablemente uno de los que mejor pueden seguir comportándose. Digo, pueden seguir pues porque ya está haciéndolo de maravilla, ¿no? Ahora mismo presenta un soporte muy importante en 3,63, y ese es el nivel que no debe perder, ¿no? Pero al fin y al cabo, cada vez que consigue o que protagoniza un nuevo impulso, tiene una corrección mínima y yo creo que es lo que está haciendo ahora mismo, corregir mínimamente para continuar subiendo. Y ya le digo,
en cuanto al aspecto fundamental, corporativo, si es opable o no, mejor que se lo pregunte a alguien más espabilado. Vale. Mira, otro de los oyentes, Ana de la Morena. Buenos días. ¿Me puede decir, por favor, si mantengo Neynor y si entraría en Audax? Gracias. Neynor para mantener y Audax para entrar. Bueno, como lo tengo aquí más a mano, el primero que me sale es Audax. Si le parece, voy a contestar en sentido inverso. Vamos, muy bien, sin problema. Y a ver, dentro de lo que es la recuperación del corto plazo que está teniendo, que me preocupa un poco en cuanto a su consistencia, porque lo ha hecho desde una zona próxima a soportes, pero sin llegar a visitar esos soportes, ¿no? Parece como que le queda por testar esos niveles, ¿no? Ahora mismo, el miércoles se dio de bruces con la media móvil de 200 sesiones, lo que derivó en retrocesos. En fin, está lo suficientemente lateral en el corto plazo como para imposibilitar, al menos a mí, pues una estrategia más o menos fiable, ¿no? El primer nivel por encima del cual cabe pensar que puede perfectamente seguir subiendo es esta en la que nos encontramos, ¿no? La zona de 1.45, entre 1.45 y 1.48. Si la rompe, bueno, sí, podemos entrar, pero tampoco parece que debamos hacerlo con expectativas exageradas de revalorización, ¿no? Dado que, como digo, se encuentra tratando de recuperar, pero aún así dentro de un proceso relativamente lateral. Ya. Oye, y el otro era Neynor. El ticker es Home, H-O-M-E. Neynor. A ver, creo que sí, que es así. A ver si me lo he inventado, que todo puede ser posible. Ya sí, sabes, sí, Neynor Home. Neynor Homes. Sí. Yo lo digo muchas veces porque me suena Neynor. Sí, bueno, a ver, muy buen aspecto. En el corto plazo ese impulso que traía se ha debilitado un poco porque ha claudicado de nuevo ante la enorme resistencia que tiene en la zona de 18, pero la consiguiente corrección está siendo muy escasa, y yo diría que si estamos dentro, lo mejor es vigilar una buena zona de soporte como es la de 16.70. Si lo pierde, yo espero que beneficios, pero tampoco está para comprar en este momento, ¿no? Vale. Mira, otro de los oyentes pregunta por Oracle. Es Joaquín Mera. Dice, buenos días. ¿Me pueden decir, por favor, perspectivas sobre Oracle, habiendo entrado en enero a $189? Gracias y saludos. Oracle. Pues vamos a por ello. Vamos a por ello. Oracle, Oracle con 9 22 47 16. Vamos. Sí, compradas a 189. Bueno, pues aquí yo creo que lo de siempre, lo procedente, dado que le está yendo muy bien, lo procedente es establecer un buen stop de beneficios, ¿no? Ha atacado en 3 ocasiones máximos históricos en la zona de 260, no ha podido con ello y está derivando en caídas que no parecen demasiado profundas, pero que en previsión de que puedan llegar a serlo, merece la pena establecer un stop no por debajo de 228. Recordemos que ayer cerró a 239. Bueno, pues ese es el nivel importante. Mientras tanto, pues puede merecer la pena mantener. Vale. Hoy, mira, vamos a por la última ya, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, por Sabadell e IAG. Mira, Alberto Ortiz. Dice, buenos días, ¿cómo ve el analista entrada en IAG y en Sabadell? Gracias. Y en todo el sector bancario, exceptuando quizá ING en el mercado europeo, que sigue teniendo un aspecto técnico envidiable, yo lo dejaría un tanto, no aparcado, pero sí en stand-by, porque al fin y al cabo, en el corto plazo, está corrigiendo, ¿no? Y me preocupa un poco cómo ha comenzado la corrección en el índice sectorial bancario europeo,
porque lo ha hecho con una pauta técnica que se conoce como 3 cuervos negros y bueno, hay que ver dónde para, dónde da alguna señal de giro que ahora mismo de momento en el corto plazo no ofrece, ¿no? Por eso es por lo que digo que el sector bancario lo dejaría ahora mismo un poco en stand-by. No parece excesivamente preocupante, no como para abandonar posiciones, pero desde luego no como para tomarlas en el momento actual. Y la otra parte de la pregunta era... Pues mira, no nos da tiempo. Así que, Roberto, te dejas deberes para la semana que viene y nada, hablamos. Muy Oye, bien. Cuídate mucho, que vamos justos. Cuídate y Sí, nada, sí, ánimo igualmente. y esta noche a dormir fresquitos por lo que veo, ¿eh? Buf, se ha levantado el día ahí con temperatura de otoño total. Gracias, cuídate, Sí, un sí, abrazo. sí, qué maravilla. Adiós, Abrazotes. adiós. Chao. Esto es Radio Intereconomía, estamos aquí hasta las 12 de la mañana. Hoy tendremos Foro Empleo con Rubén Gil a los mandos. Vamos a tener desayunos capital, ojo, porque les vamos a presentar a un emprendedor. Es de Vigo, tiene 17 años y ya ha montado 2 compañías. A la vuelta del boletín vamos a echar un vistazo a la financiación. ¿Sabía usted que la demanda de financiación para proyectos internacionales está creciendo? Sí, pero la oferta bancaria tradicional no siempre alcanza. Vamos a proponerle distintas opciones para que esas empresas consigan financiación de una forma rápida, de una forma sencilla y de una forma seguro. Vamos a hablar con un avalista, con Rubicon. Y bueno, tenemos muchas más operaciones. Espacio cripto, claro, cripto con Jesús Pérez. Bueno, Bitcoin por las nubes, ahí volando. Y Ethereum que me dice, menudo mes de agosto, para repetir. Así que no se muevan porque volvemos enseguida, después del boletín. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya